Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Para esta reflexión, el Señor me ha indicado una pequeña lectura. Esta se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 12. Un versículo sumamente corto. Capítulo 6 y versículo 12 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Que el Señor bendiga esta palabra. Amén. El domingo pasado, nuestro hermano, el pastor, nos entregó una reflexión de extraordinaria importancia en el capítulo 13 de Primera de Corintios y en el versículo 13, o sea, un capítulo 13 con 13 versículos. Y en ese último versículo decía claramente de esos dones espirituales que nosotros como cristianos, creyentes, pues en nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener y permanecer esos dones en toda nuestra vida cristiana, refiriéndose a la fe, a la esperanza y a la caridad, al amor. Esto es muy importante porque sinceramente sin esos dones no podemos llevar a cabo una vida realmente cristiana. Entonces, algo que se ha puesto en nuestros corazones y eso es para ejercitarlo y para seguir adelante con estos tres dones importantes. Para hoy, el Señor pues me ha dado una reflexión que también acompaña directamente a estos tres dones. Me refiero a la oración. La oración, como nosotros la hemos indicado y nuestro pastor siempre lo insinúa, es que debe ser constante en nosotros. No solamente aquí en nuestra iglesia, sino también en nuestros hogares, lugares de trabajo, en el camino, como se dice. Muchas veces nosotros andamos en el automóvil y nos topamos con un tráfico o vamos por la carretera y nosotros con los ojos abiertos, pero vamos orando, dirigiéndonos a Dios. Y esto es muy importante porque esa oración que cada uno de nosotros podamos tener nos lleva a una comunión con nuestro Dios y Padre Celestial. Bien lo dice allá en el Padre Nuestro, asimismo, Padre nuestro que estás en los cielos. Si no tenemos nosotros la posesión de esos tres dones, no podemos llamarlo Padre. Es sumamente imposible, porque ni somos sus hijos, ni es nuestro Padre. Pero en este caso, cuando nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, entonces sí estamos capacitados y tenemos la potestad de llamarlo Padre nuestro. Es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y por lo tanto debemos tener una comunión con ese Dios, con ese Padre íntimamente. Tenemos que dirigirnos a Él para que nuestra oración llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo y pueda llegar pues al Padre. De tal manera que en esta oración no pretendemos nosotros cambiarle la mente a Dios, porque Él nunca la ha cambiado ni la cambiará jamás, sino que deberíamos pedirle que sea la mente de Él que pueda llegar a nuestros corazones para que nosotros pudiésemos entonces actuar y vivir de acuerdo a su santa y divina voluntad.
Me voy a permitir en estos momentos traer a exposición una particular acto que sucedió pues en mi vida privada. Es el caso de que hace aproximadamente unos 8 o 10 días voy a hacer una visita a un familiar enfermo, un familiar muy allegado, muy cercano, un cuñado. Es un familiar sumamente cercano. Cuando llegamos al sitio de visita, lo vimos que estaba sumamente mal. Se veía que estaba mal desde todo punto de vista. Se me ocurrió decirle a uno de sus hijos que iba a hacer una oración. En principio, ¿cómo no? Una sobrina, ¿cómo no vamos a hacer la oración? Pasaron unos minutos viendo la angustia de aquel enfermo postrado en una cama. Y cuando llegó la hora precisa de hacer la oración, yo pude llamar la atención. Por favor, vamos a hacer una oración. La respuesta que yo recibí en ese momento fue muy impresionante, muy decepcionante, porque la respuesta fue un rotundo no. Y fue en ese no que yo me sentí apagado, me sentí golpeado y me retiré a un lugar determinado, pidiéndole al Señor en qué me he equivocado. Era el momento preciso. Y estando yo en ese sitio, vino la respuesta del Señor inmediatamente, como un consuelo de lo que había sucedido. Ese consuelo fue que recordé aquel caso de Samuel, cuando el pueblo de Israel le pidió un rey, que entonces Samuel, también golpeado y acongojado, se dirigió a su Dios para exponerle que le habían pedido un rey. Y le dice: dale lo que te pidan, no os preocupéis, porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. En ese preciso instante yo sentí aquel dolor que podemos sentir cualquiera de nosotros, de cómo habían rechazado una oración que iba a ser favorable para los presentes y para el enfermo, porque siempre lo que Dios permite es una respuesta a una oración. No la aceptaron. Me senté, seguí ahí tranquilo, con el beneplácito de que como a la media hora se acercaron hacia mí, vamos a hacer la oración, pero no aquí, sino por allá, es decir, sin la presencia del enfermo. No sé cuál era la idea, cuál era el motivo. Se hizo la oración, le expliqué para qué es una oración cuando está dirigida a Dios el Padre y por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, cuál es el fin que se persigue con una oración, y ellos inmediatamente comprendieron y entendieron y dijeron que estaba muy bien. Y esa oración surtió un efecto poderoso en aquel enfermo, porque inmediatamente surgió la idea de que era necesario llamar a un médico. El médico vino y le dijo que había que sacarlo inmediatamente al hospital. Y todas esas diligencias propias para trasladar a un enfermo de la ambulancia, de la habitación en el hospital y de los médicos se dieron, pero en un abrir y cerrar de ojos. Una semana estuvo en el hospital y actualmente está en su hogar, no estable ni sano totalmente, pero tiene una estabilidad en donde ya está pues mucho más alegre, se depende de él solo en algunas cosas, y ahí está, por la oración. Y esa es precisamente la oración que todos nosotros debemos hacerla, siempre pensando en que lo que vamos a recibir no es la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Que Él sea el que nos entregue todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces nosotros emprendemos alguna labor, algo que nosotros podamos decir, ya eso yo lo sé,
yo estoy acostumbrado a hacer aquello, me lo sé de memoria. Y no nos dirigimos primeramente a nuestro Dios para pedirle una sugerencia, para pedirle una guía, para pedirle una dirección. Y después, cuando vemos que nosotros hemos fracasado, entonces vamos al Señor a que nos guíe y que nos diga. Y Él nos responderá: ¿y por qué no viniste a mí desde el principio? Entonces, por más pequeño que nosotros consideremos un pedido, debemos dirigirnos al Señor. Muchas veces necesitamos de un empleado, de un médico, de alguien que nos haga un trabajo. Y eso debe ser primero pedirle al Señor. El día viernes de esta semana me correspondía a mí servir gasolina por la placa del carro. Y desde la noche anterior, en mi oración nocturna, y en la mañana del viernes, mi oración diurna, le pedí al Señor que me ayudara en ese procedimiento de servir gasolina. Y le dije que me ayudara porque yo tenía problemas con la huella. En la oportunidad anterior tuve que revisar 8 bombas, 8 estaciones de servicio para que mi huella funcionara. Llegué a la colita que estaba como 5, 6, sexto carro. Y yo estando ahí, en mi volante, ahí esperando tranquilo, veo que por allá se me acerca un soldado. No se me acerca a mí, sino que yo lo veo caminando. Caminando y caminando. Creo que veía la placa de los carros, a decir era lo correcto. Pero cuando llegó a la altura, se me acercó. Me dijo: buenos días, jefe. Yo le digo: buenos días, ¿cómo está usted? Dice: mire, ¿dónde está por donde se coloca la gasolina de su carro? Le digo: aquí al lado derecho. Ah, bueno, yo le voy a avisar a usted, esté pendiente, para que entre por aquí, salga por allá, para que entre para aquel sitio. Y así fue. El hombre hizo la señal correspondiente y me mandó a la isla correspondiente de primero. Llegué al sitio y fui a pagar. Y pensando yo en la huella, no me va a pasar, sí me va a pasar. El pulgar no quiso pasar. Cuando la muchacha agarró el dedo índice y lo colocó, ¡listo! Pasó esa huella. Yo salí lo más rápido posible. Yo salí de mi casa a las 7 de la mañana y a 7:45 ya estaba desayunando. Esas cosas que parecen una tontería, siempre hay que ponerlas en las manos del Señor. Que nuestras oraciones sean todo el tiempo en manos del Señor, porque es una ofrenda que nosotros le hacemos a Dios. Es una ofrenda que va a llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es una oración que la respuesta siempre va a ser para transformar nuestro carácter. Para transformar nuestro carácter, y que eso nos sirve pues para nuestro mismo proceso de santificación. Pude leer en estos días, buscando ahí qué había con respecto a la oración, y me llevó a una reflexión que está en la buena semilla del mes de junio. No recuerdo el día, pero en el mes de junio, que dice la oración de la hija. Y era un padre que vivía con su esposa y su hija, y el hombre era todo extraviado, todo perdido y todo lo que sabemos en el mundo. Y un día llegó, como se dice, más temprano a su casa en las noches y oyó que su esposa y su hija estaban orando. Y la oración que pudo oír más fuerte fue la de la hija, que la hija decía: Señor, Dios, ayuda y salva a mi padre querido. Y aquel hombre dice que se estremeció. No digo que se cayó sentado porque no lo dice, pero se estremeció tanto que él se retiró. Y por allá era tanto su arrepentimiento y su dolor que él mismo expresó: Señor, atiende la oración de mi hija. Y a partir de ese momento, el Señor atendió la oración de la hija y el hombre se transformó. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar de parte de la oración.
Muchas veces acumulamos en la oración un listado de peticiones, que no es que son malas, hay que hacerlas, pero siempre exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el por qué nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, el por qué murió en la cruz. Le decía yo a mi hermano esta mañana cuando llegué y le decía, ¿te imaginas tú todos los pecados que cargó nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Quién de nosotros puede que no podemos ni siquiera con nuestros pecados, mucho menos con lo de una comunidad o con la familia? Y Él cargó con el pecado de la humanidad, y eso es lo que nosotros tenemos, pues, que en nuestras oraciones siempre estar presente de todas nuestras necesidades, pero más que todo necesidades espirituales. Recordemos algo tan importante que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, Dios en su palabra, que es aquello donde nos dice, sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y cuando se habla de nada, es de nada. Desde lo más chiquitico hasta lo más grande. Nada lo podemos hacer, sino que necesitamos pues el auxilio de ese Dios todopoderoso. Y la única manera de tener ese auxilio es a través de nuestras oraciones. A través de nuestra oración. Aquí, en nuestras casas, trabajo y en todos los lugares donde andemos, siempre estar presente delante de Dios con esta ofrenda, como decimos en muchas veces en las oraciones, este olor grato a nuestro Padre Celestial. Mis queridos hermanos, quería traer esta reflexión por ese problemita que tuve desde el punto de vista familiar, de que habían en un principio rechazado la oración, pero ahora pues en estos días me volvieron a llamar, ¿cuándo vuelves, tío? Le digo, día de esto voy por allá. Entonces, bueno, hoy dejamos esta reflexión para que cada uno pueda reflexionar al respecto y pensar siempre en lo que dije anteriormente. Sin mí nada podéis hacer. Que el Señor bendiga esta palabra. Amén. Cuando
bendiciones de este himno, que tú las recibas, Señor, porque tenemos el cuidado tuyo, Señor. Y sin recelo en esta vida, Señor, tú también nos aceptas sin reproche, atendiendo nuestra súplica y visitándonos en este mundo que es donde está la iglesia de tu amado Hijo, y la protege de todo mal, de toda potestad diabólica, de todo demonio, de todo hombre perverso, de todos los poderes de la oscuridad, Señor. Padre, las palabras de tu Hijo son fieles y verdaderas, y que no son quebrantadas por nada, Señor. Que la fuerza del infierno no prevalecerán contra tu amada iglesia. Permanecemos firmes, esperando en tu santa y bendita voluntad. Sabemos que tenemos tu protección a cada momento de nuestras vidas, a cada paso en la senda que seguimos, la cual senda nos trazó tu Hijo amado. Vamos con paso firme, mirando hacia ti y poniendo la mirada en ti, que todo lo sabes, que todo lo controla, que todo lo puedes, y que nos colma de paciencia, para que velando y orando en todo tiempo, en las bonanzas y en aquellos momentos de pruebas negativas, tú estás cumpliendo tus palabras, tus promesas en tu pueblo, Señor, a través del filtro que es tu amado Hijo, que está a tu diestra, en la luz y en el asesoramiento y el consuelo que nos da el Espíritu Santo constantemente. Que miremos siempre hacia el porvenir, donde nos espera, Señor, nuestra nueva casa, nuestro nuevo cuerpo, nuestra nueva estadía contigo allá, con los santos en tu presencia. Bendito seas, porque son una esperanza grande para esta asamblea, Señor. Que nuestros hermanos que han tomado la delantera descansan en paz en el paraíso, esperando ese gran día de la resurrección, cuando tú nos transformarás a todos a imagen y semejanza de tu Hijo, para estar allí como hijos tuyos, disfrutando de aquellas promesas que tu Hijo nos dejó escritas en este santo libro, las cuales nos fortalecen y nos dan fuerza en el alma, en la vida, diariamente, Señor, abriéndonos la visión hacia arriba, porque allá está nuestro tesoro y allí tiene que estar nuestro corazón. Oye la súplica de esta asamblea, oye el gemido de los corazones que están aquí, Señor. Recibe esa súplica y contéstale a cada hermano hoy, aquí en estos momentos, conforme sea tu grata voluntad, fortaleciendo a los desanimados y enriqueciendo a aquellos que avivan cada día la fe delante de ti, porque tú eres el sustento espiritual para la nueva vida que nos dio tu Hijo, el alma redimida con el poder de su sangre preciosa. Que tú fortalezcas, Señor, a cada hermano en lo individual en esta congregación, a cada hermano en lo colectivo en esta congregación. Que esta congregación sea bendita, nuestros hogares benditos, y el testimonio eficaz, orando por aquellos ciegos que aún no se dan cuenta que el tiempo se ha acercado, y tú arrebatarás a tu iglesia. Y todos aquellos que no fueron limpios en la sangre de tu Hijo, lamentablemente se quedarán aquí. Padre, y como lo dice tu palabra, que tú no quieres en ninguna manera la muerte del pecador, sino que eres paciente, esperando que niños y viejos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Que tú bendiga a los niños de esta congregación y los guardes día tras día. No permitas que ninguna enfermedad, conforme dices tú en tu palabra, y sobre todo, Señor, el Salmo 91, no nos alcanzará ningún tipo de peste, porque tú eres como escudo a nosotros los creyentes, que tenemos la promesa, la cobertura de la sangre del Señor Jesucristo, que nos cubre de todo pecado. Bendícenos, Señor, como asamblea, y aleja al diablo que anda saboteando, para que ninguno de tus asambleas se reúnan aquí en Venezuela y sobre todo en esta parroquia,
concédenos la protección y reprende, Señor, tanto los diablos como el hombre negativo y que vive en la oscuridad y que andan buscando otros propósitos, pero que no miran hacia arriba, Padre Santo. Que tú tengas compasión librándonos a nosotros y tengas piedad de ellos, que nuestros testimonios llegue hasta ellos como una luz que le indique que solamente tú eres el único que puedes indicarle el bienestar que el hombre creado a tu imagen y semejanza pueda encontrar en la persona del Señor Jesucristo, el cual todavía está con los brazos abiertos llamando a pecadores a arrepentimiento. Entre ellos esta parroquia Altagracia, Señor, unida con esta parroquia La Pastora. Bendice, Señor, el Evangelio para que abrigue a aquellos que aún están señalados para ser agregados a tu santa y bendita iglesia, la iglesia de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Que tu Evangelio hoy resuene en toda Venezuela, Señor. Y todos aquellos pastores que están obedeciendo, bendícelos. Aquellos diáconos que hacen lo que tú le indicas, bendícelos. Aquella membresía que te alaba día y noche, bendícelos a todos. Pero líbranos del mal, conforme lo prometió tu Hijo amado en aquella petición solemne. Gracias por este día, Señor, y que todos los que están aquí, los hermanos enfermos, en este caso la hermana Elena en su vejez, Señor, tú sabes quién es tu sierva, Señor. Y como a todos nos llegue ese día, dale fuerza, o renuévala, o anímala, y dale fuerza a toda su familia para que la puedan llevar con cariño, amor en sus días finales, Señor. Y si te place, Padre Santo, en tu santa y bendita voluntad, según lo que está escrito en tu santo libro, tú te la puedas llevar en paz, como dice el Salmo 37, que tus santos vivimos en paz. Bendice, pues, Señor, esta petición, como la hermana Esther Sierra y los otros hermanos que necesitan tu protección, tanto aquí en Venezuela como fuera de Venezuela. Los hermanos en Colombia, los hermanos en Panamá, los hermanos allá en los Estados Unidos. Bendícelos, Señor, porque todos ellos están en comunión en estos momentos con esta congregación. Muchas gracias, Padre Santo. Te damos a ti, pidiéndote que nos lleve con paz y seguridad a nuestros hogares. Te lo pedimos muy agradecido en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.